Vamos a resolver otro ejemplo sobre cómo determinar el momento de una fuerza con respecto a un punto. El enunciado dice, determine el momento de la fuerza F. Bueno, esta fuerza F es de 120 libras con respecto al punto O, con respecto al origen del sistema de ejes. Ahí está. Dice, exprese el resultado como un vector cartesiano. Bueno, la mejor manera de resolver esto y expresar el resultado como un vector cartesiano es obteniendo el momento con el producto cruz. Lo voy a escribir aquí arriba. Entonces, el momento con respecto al punto O se va a obtener multiplicando los vectores. El primero de posición, que puede ser, por ejemplo, de O a C, ¿sí? El vector de posición, que va de un punto en donde quiero el momento a un punto de la fuerza o de su línea de acción. Por eso es de O a C. Y esto por el vector fuerza, que evidentemente va de B a C. Esa es su línea de acción. Muy bien, entonces debo encontrar esos vectores. Y para ello voy a dibujar un diagrama de cuerpo libre que me permita ilustrar esto y obtener esos primeros vectores. Permítanme. Entonces aquí ya ven el diagrama de cuerpo libre en el que solo estoy colocando la fuerza y los dos puntos que, que están en su línea de acción. Bueno, las coordenadas del punto B serían un pie en X, 4 pies en Y y 2 pies en Z. Observen que los ejes aquí eh, están en esa posición porque en el libro de donde saqué este ejercicio así les gusta ponerlos. Nosotros nos hemos acostumbrado tal vez a poner los ejes diferentes. El eje vertical lo ponemos generalmente como Y. Pero bueno, tengamos eso presente. El punto C tiene coordenadas 5 en X y en Y y en Z 0, 0. Muy bien. Ahora, estas coordenadas se refieren a unidades de longitud, entonces son pies. Bueno, el vector fuerza tiene una magnitud de 120 libras, como se ve ahí, que va de B a C. A continuación lo que vamos a hacer es escribir ese vector fuerza. Veamos. Por ejemplo, la fuerza que va de B a C se obtiene multiplicando la magnitud, que es de 120 libras, por el vector unitario que une los puntos B y C. Es decir, C menos B sería 5 menos 1 es 4i. Después 0 menos 4 es menos 4j. Y finalmente 0 menos 2 es menos 2k. Muy bien. Y esto le obtenemos un módulo o magnitud. Sería 4 al cuadrado más menos 4 que va al cuadrado más menos 2 que va al cuadrado. Muy bien. Ahora, finalmente, la fuerza de B a C como vector es igual. Bueno, la magnitud es 4 al cuadrado es 16, más 16, 32. Y 2 al cuadrado es 4, 32 más 4 es 36. La raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces ya tengo 6 como magnitud. Es decir, la distancia de B a C es 6. Bueno, pero ese 6 va a dividir a 4 a los términos del vector y va a multiplicar por 120. O lo que es lo mismo, 120 entre 6 me da 20. Y 20 multiplica al 4, entonces me resulta 80. Y multiplica menos 4 es menos 80j. Y multiplica menos 2 sería menos 40k. Y estos son libras. Y como ven, aquí ya tenemos el vector fuerza que va de B a C. Ahí está. Bueno, ahora necesitamos el vector de posición. Ese ya lo escribí. Observen que este vector de posición va de O a C. Y como está exactamente sobre el eje X, el vector unitario que corresponde es Y.
Y la longitud que hay de O a C, como lo pueden ver en la imagen, es de 5 pies. Por eso es 5i. Por tal motivo, entonces ya podemos escribir el arreglo matricial para obtener el producto cruz. Es decir, el momento en O es igual. Bueno, voy a escribir los vectores. Primero voy a escribir en la parte inferior el vector fuerza porque es el que ocupa más espacio. Aquí, que sería 80 menos 80 y menos 40. Ahí lo tiene. El vector R va en el centro, entonces sería, como es en I, sería 5 y luego aquí 0, 0. Y hasta arriba los vectores unitarios I, J y K. Muy bien, entonces, ahora vamos a realizar las operaciones. Bueno, vean, el vector unitario I multiplica al menor que va 0 por menos 4 menos menos 80 por 0. Eso evidentemente es 0. Entonces ya no lo escribo. Después sigue J. J escribimos menos J, porque acuérdense que con J se antepone el signo menos, que va a multiplicar. Ahora, voy a multiplicar aquí 5 por menos 40 menos 80 por 0. 5 por menos 40 es menos 200. Menos 0, pues queda menos 200. Y luego sigue más K, el último, multiplica a 5 por 80 menos 80 por 0. Es decir, 5 por menos 80 es menos 400. Menos 0 queda menos 400. Y estas unidades son libras de fuerza por pie de distancia. Bueno, vamos a escribir entonces el vector finalmente. El momento en O es igual a 200J menos 400K libras por pie. Y con esto ya tenemos nuestro vector momento, que es el que nos están solicitando. Ahora, este momento, ¿cómo se verá gráficamente? Bueno, permítanme hacer un diagrama de cuerpo libre para ilustrarlo. Observen aquí el diagrama de cuerpo libre. Tengo ahí el vector fuerza de 120 libras que va de B a C y el vector de posición OC que va de O a C. Bueno, recordemos uno de los principios. Si la línea de acción de un vector fuerza intersecta a un punto en un eje, entonces no hay momento en ese punto ni en ese eje. Por lo tanto, por eso no tenemos componente en I, porque el vector fuerza se dirige al eje X. Sin embargo, sí hay componente en J y en K. A ver, ¿cómo lo vamos a interpretar? Bueno, es 200J, es una componente positiva. Quiere decir que gira en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Entonces lo voy a ilustrar aquí con un arco sobre el eje Y. Quiere decir que está girando en forma positiva. Y lo voy a ilustrar así. Ahí lo tienen. ¿Por qué eso es positivo? Bueno, imaginen que ven de frente el eje Y. O sea, van a ver un solo punto. Ahí está el punto. Entonces, el giro positivo es cuando gira en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Entonces, así es el giro. Eso significa positivo. Bueno, este giro trasládenlo al dibujo en 3 dimensiones y se ve así. ¿De acuerdo? Entonces, esta componente es de 200 libras por pie. Ahora vamos con la componente en K, que sería en el eje Z, es negativo. Bueno, vamos a suponer aquí ahora que el punto, este punto es el eje, visto el eje Z desde arriba, y un momento negativo sería en sentido de las manecillas de un reloj. Así. Esto es negativo.
Entonces, ¿cómo ilustramos esto aquí? Pues bueno, lo voy a tratar de poner así y vean, ahí está. Este sería el momento 400K. ¿Por qué no le pongo el signo? Bueno, porque el giro ya lleva el sentido negativo. Es lo que interesa. Ahora, ¿cómo serían las líneas de acción de estas componentes? Bueno, la línea de acción de la componente en Z, pues es una simple línea que va así y ya. Y de la componente en Y, es una línea que va exactamente sobre el eje Y. O sea, el eje Y es, es la línea de acción. Ahí está. Pero lo voy a poner solo para ilustrar. A ver, entonces, aquí va la línea de acción del momento. Y bueno, de esa manera tenemos el momento como vector. Alguien se puede preguntar, bueno, ¿y la magnitud del momento? Yo le respondería, la magnitud ahí la tienen por cada dirección, es decir, en J es 200 y en K es 400, en menos 400. No nos interesa la magnitud total del vector porque no nos dicen gran cosa. Aquí, hablando de momentos, es más importante saber el efecto por cada una de las direcciones y no en conjunto. Por ejemplo, ven en la figura, el hecho de que exista un momento en Y significa que esta pieza de tubería giraría, déjenme ilustrarlo en color fuerte, esta pieza giraría hacia acá y a la vez giraría así en dirección alrededor del eje Z. Eso es lo que pasa. Con respecto a X no hay ningún giro. A mí me interesa eso. Por ejemplo, si a mí me interesa eso, puede ser para asegurarme de que el soporte no aguante ese giro, tanto el que le produce alrededor del eje Y como alrededor del eje Z. Bueno, esto es solo para ilustrar lo que estamos teniendo aquí. Muy bien, entonces espero que este ejemplo les haya resultado interesante. Saludos.